Tenemos que saber dónde golpeamos y de qué manera golpeamos. Esto de pegarle a una persona, ¡pam!, porque así vas a aprender más. No, las escuelas no están montadas para eso, y menos hoy en día en el siglo XXI. Ya sé que he dicho que entrenamos sin reglas, pero no porque un biusao vaya al ojo o a la garganta le tengo que meter el dedo en el ojo al compañero. Me va a decir, amigo, hasta luego, Lucas. Estamos hablando igual de tú a tú. No estamos hablando de competiciones. Y no porque yo me dedique a practicar artes marciales, voy por la calle pensando, a ese le reviento, a ese no, a ese sí, a ese que es más alto no, a ese no, que yo soy bajito. ¿Qué es Siu Nim Tao? Siu Nim Tao es la primera forma de Wing Chun que debería aprender cada estudiante conforme entran a la escuela. Es la primera y obligada forma que tenemos en el sistema de Wing Chun, de este precioso arte marcial. Pero es necesario porque mucha gente creen que pues quieren saber pegar, saber aplicaciones, pero eso no quieren aprender ni nombres ni perder tiempo. Siu Nim Tao viene a ser la pequeña idea. De hecho, la traducción literal sería la pequeña idea. En ella nos encontramos los movimientos básicos, golpes y algún que otro ejercicio que sacamos de dentro de la primera forma, ¿vale? Y con esto empezamos a caminar por este sistema. Sí, sé que mucha gente no le gustan las formas, no le gusta la paja, quieren ir enseguida, no, yo me quiero pegar y tal, pero entonces nos hemos equivocado de arte marcial o de deporte. Esto es un arte marcial como tal y no es un deporte porque no se hace con reglas, no hay unas reglas escritas para esto no vale, esto aquí sí que vale todo realmente, y se estudia como tal, como un arte marcial completo, pero para lo cual necesitamos un tiempo, unas formas y hay que seguir una metodología para aprenderlo. Cada movimiento tiene su nombre. Si no explicamos los nombres, para qué sirve cada movimiento, la forma será una forma vacía. De hecho, hoy en día en internet lo podemos ver todo. Puedes ver diferentes escuelas haciendo la misma forma y ves unos instructores o alumnos y tal que lo hacen de una forma, aun siendo la misma forma, de una manera y otros de otra. Algunas son movimientos vacíos, no hay nada, y otras ves que hay energía, intención, parece que estén cortando el aire, parece que estén golpeando, y otras simplemente ves una coreografía de principio a fin que puede estar mejor o peor hecha, pero creo que el estudiante no sabe lo que hace movimientos porque le han dicho que lo hagan así. Y esto es lo que nos lleva a hacer un error, porque vamos a preguntarnos, en el karate, por ejemplo, que es un deporte, porque hay unas reglas, hay unas 9 formas, unas 9 katas, perdón, porque en karate es kata. En ellas aprendemos diferentes movimientos, bloqueos, ataques y demás. ¿Por qué un estudiante de karate puede aprender 9 katas o un estudiante de taekwondo los punsen y así en cada deporte lo suyo? Y en Wing Chun hay gente que lo ve tan complicado y solamente aprendemos 2 formas de mano vacía hasta llegar a un nivel más alto. Aprendemos una tercera forma de mano vacía, que sería la Biu-Yi, y después tenemos una forma de palo y una forma de cuchillo, además la del muñeco de madera. La gente encuentra pegas a la hora de aprender, pues esto es como si quieres estudiar música. Cada nota musical tiene un nombre, como si vamos al colegio.
El abecedario son las letras y luego aprendemos pues, a construir frases con el sujeto, el verbo y el predicado, y así nos entendemos. Si tú haces una forma, estás callado, no conoces ningún nombre, luego te vas a otra escuela que no sea la de tu barrio ni con tus compañeros, ¿cómo vas a hacer o cómo vas a saber lo que está explicando el profesor si nunca has escuchado un nombre, si nunca sabes cómo se llama una aplicación? Pues si no sabemos cómo se llaman las cosas, apaga y vámonos. O sea, es como subir a un coche y bueno, ¿cómo se llama esto? Pues esto se llama volante. Pues muy bien, esto se llama Tansao. Es así de sencillo. Yo no lo veo complicado siempre y cuando desde el primer momento que entra el estudiante a la escuela, al Kwon, se pone delante de los compañeros y empezamos a hacer la forma. Tansao, muy bien. Gansao, muy bien. Si esto lo dices todos los días, el estudiante solamente de escucharlo se le va quedando, como el estudiante que estudia cualquier idioma. De decir todos los días chao o goodbye, pues va a aprender que chao puede ser hola, adiós, y goodbye, pues lo mismo. O sea, creo que no hay mucho misterio, aunque nos empeñamos en sacar un misterio inexistente. Sifu, una pregunta. Acabo de decir una cosa muy, muy interesante, como a mí me parece, porque mucha gente están mirando el canal y están comentando, comparando con, como has dicho, karate, boxeo y tal. Y has dicho que Wing Chun no es deporte, que no hay reglas. Entonces, ¿lo ves correcto comparar con boxeo, con guantes, qué puede hacer boxeador o qué puede hacer un artista marcial de Wing Chun, por ejemplo? ¿Se puede comparar? No, yo creo que no, que sí se puede comparar si hablamos de artes marciales o de entrenamiento en una escuela. Si hablamos de un boxeador que se está preparando para boxear una velada o un campeonato o algo, no tiene nada que ver. El deporte más completo, por así decirlo, sería el boxeo. El boxeo se sufre muchísimo y no todo el mundo vale, aunque diga, no, yo practico boxeo. Muy bien, practica boxeo en un gimnasio donde te mueves y tal, pero no practicamos esa cantidad de golpes que consienten los profesionales recibir o los que hacen de sparring en sus entrenamientos de cara a una competición. El deporte es un deporte enfocado con unas reglas y una normativa y sobre eso me tengo que entrenar, porque el boxeador está pensando en lanzar su jab, su cross, su uppercut y preocuparse de tener una buena cintura, una buena esquiva, pero no se está preocupando de que nadie le vaya a pegar una patada en los testículos o que nadie le vaya a pegar un low kick en una pierna ni nada, con lo cual tiene que estar centrado en lo que estoy entrenando y para qué estoy entrenando. Por contra, un estudiante de Wing Chun o de otras artes marciales está preocupándose de lo que está entrenando. Aquí venimos a hacer unas formas, unos entrenamientos donde sí que hay unos drills, un sparring, hay suelo, hacemos armas, pero no estamos enfocados en entrenar para pelearnos. El que quiera entrenar para pelearse tiene que capacitarse y entrenarse para esa finalidad. Si aquí un estudiante que viene lunes, martes y jueves 1 hora y media a entrenar piensa que con eso es suficiente para competir o pegarse con quien sea, está equivocado. Suficiente puede aprender para una defensa personal, para mejorar su capacidad física, para quitarse su estrés del día a día y para adquirir unos conocimientos que lógicamente te van a servir para algún día si tienes algún altercado. Dios no lo quiera, pero ¿te puedes pegar? Claro que te puedes pegar, pero ¿vale para competir? Pues si no has entrenado para esa finalidad, ni el judo, ni el karate, ni el Wing Chun, ni el boxeo, ni el taekwondo, ni las MMA, ni nada. Si no entrenas para esa competición, esa finalidad, no vas a conseguir nada, porque yo con mi coche sé conducir, me voy a Madrid y puedo sacar el brazo por la ventana, pero no voy haciendo rallies por ahí mirando si mi coche culea de aquí, se sale o me meto por aquí o por allá. Para eso están las pistas, el Fórmula 1 o cada uno en la modalidad que corra, y para eso se entrena una finalidad. No porque mi coche corra mucho y yo también vaya haciendo el tonto por la carretera, con eso me puedo presentar y voy a decir, voy a ganar a Alonso. Venga. Vamos a ser un poquito más realistas, ¿eh? Ya sé que esto no le gusta a todo el mundo, pero es la realidad. El que viene a la escuela a aprender un arte marcial o una defensa personal
es a eso, a aprender una defensa personal. Yo toco el ukelele y toco en base a que estoy en mi casa y rin, 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 pero no me voy a poner a hacer un concierto porque sería de género tonto, no voy a sacar nada. Yo personalmente, a lo mejor otros sí, siempre hay máquinas por ahí. ¿Cómo dedicaste toda tu vida de artes marciales diferentes y últimos años, bastante años, a Wing Chun, acaba de publicar un libro de Siu Nim Tao? Otro libro. Bueno, ahora es segundo. Este es primero. Esta tirada, sí, este de Siu Nim Tao, que habla de la forma, este es el primero de dos. Ya tengo otro anterior y anteriormente tenía un vademecum y unas guías en plan profesional para defensa y seguridad, temas policiales. Y este es el primero de dos. Aquí hablamos de Siu Nim Tao, de la forma. No es la forma de Leu Tin, no es la forma del maestro Yitman, pero es una forma, la forma que con los años me ha llegado a ver los movimientos que biomecánicamente están mejor hechos que en otras formas que yo he conocido. Entonces aquí lo que se hace es, además de hablar un poco de las artes marciales, es desarrollar la forma, las 8 secciones que tenemos en esta forma y un par de aplicaciones de lo que podemos hacer, porque podríamos hacer tantas que a lo mejor el libro no tendría fin y a lo mejor no tendría sentido, porque lo que para mí vale, a lo mejor para la otra persona no. Entonces tenemos que adaptar, vuelvo otra vez a lo mismo, cada entrenamiento a cada persona, porque al final cada uno tenemos unas circunstancias en el día a día, un estado de ánimo, una altura, un grosor, ¿no? Una circunstancia del día que nos ha traído, pues mira, vengo con estrés del trabajo, me he peleado con la mujer, o simplemente he tenido un accidente, o hoy me he levantado genial. Y entonces esta forma de entrenar no va a ser igual ni cada día ni de una persona a otra. Por eso enseñamos una forma, pero la adaptamos a cada persona y a cada circunstancia en cada momento. En este libro lo que hago es desarrollar la forma, cada sección con 2 aplicaciones, para que veamos que conociendo la forma, sabiendo además los nombres, podemos hacer aplicaciones y vemos para qué vale cada movimiento. Porque yo esto lo he visto y lo he preguntado. Le preguntas a estudiantes de Wing Chun, ¿eso para qué vale? Y no te lo saben contestar. No, esto me lo han enseñado así. Y vale, pero tiene que servir para algo. Si tú tienes una herramienta y nadie te dice para qué funciona, no sabes por dónde se mueve la rosca de la llave inglesa, no sabes para qué vale, pues al final la tiras y la desempeñas y dices, bueno, no vale para nada. Y eso es lo que le pasa a mucha gente, que las formas no valen para nada porque no le explican lo que hay detrás. Entonces, si no me dices lo que hay detrás, ¿cómo lo voy a saber si yo no me dedico a esto? Enséñame a pescar y verás cómo pesco. Pues lo mismo. ¿Y cómo se entrena Siu Nim Tao? Yo creo que Siu Nim Tao se entrena día a día. Creo que es lo mejor que puedes hacer es practicar no esta y todas las formas que conozcas tanto tiempo como puedas. Es cierto que mucha gente dice que en la forma está todo. Yo también lo creo. Creo que Siu Nim Tao es la pequeña idea, la primera forma de Wing Chun. Creo que es el abecedario de la inmensidad que tenemos dentro del Wing Chun. Es como hacer un truco de magia, ¿no? Una vez que vas conociendo las letras, las vas poniendo aquí y aquí, van encajando, vas haciendo puzzles cada vez mayores. Pues esto es lo mismo. Tú puedes venir hoy a clase y decir, venga, hoy vamos a trabajar 2 secciones de la forma. Y sobre esas secciones el alumno aprende a hacer un Tan Sao y un Gan Sao. Ahora vamos a trabajar aplicaciones de esta forma. Y sobre esto vamos haciendo, pues metiéndonos en situaciones más o menos reales, donde hay un sparring que ataca y otro que defiende con estos movimientos de la forma. Luego, si queremos llevarlo más allá, enseñas al estudiante a hacer la forma de modo de yin y de yang, para que vaya acorde a tu respiración y se haga acorde a ti, tanto al hacer un movimiento explosivo como más relajante, ¿vale? Esto también lo podemos ver en otras
en otras culturas de artes marciales, como el Qigong, como el Tai Chi, se practica también en Kyuso, y entonces lo que hacemos es, además de conocer a nuestro cuerpo, conoceremos mucho mejor nuestro cuerpo, las reacciones del mismo y por consiguiente lo que podemos transmitir al enemigo, ¿no? Al contrario, al que le estamos dando el golpe o cuando hacemos un puñetazo. Vamos a conocer la biomecánica de nuestro cuerpo y por consiguiente va a ser más fácil para nosotros aprender a caminar, aprender a golpear, tener soltura y no estar rígido, que luego al final esto no vale para pelear, realmente estás bloqueado. Suéltate y prepárate para ello. Cuando entrenaba, me acuerdo, cuando entrenaba con mi Sifu, decía que, ¿te acuerdas? Siempre el cadáver está rígido, Sí. pues, y la vida es más suave. Eso es, Por eso tienes que estar siempre, y yo estaba rígido. Eso es. Bueno, ya tenemos a maestro Bruce Lee, ya lo decía, ¿no? Be water, my friend, pues lo mismo, hay que ser el agua, hay que estar suave, suelto. No quiere decir que luego vayas a pegar de forma floja o débil, simplemente que tienes que estar relajado, no puedes estar con el trapecio encogido, con los brazos encogidos, porque estás agarrotado y por consiguiente vas a ser más lento en tu pegada. Si lo que necesitas es... rápido. Claro, te cansas más, por supuesto, y generas un estrés al cuerpo innecesario. Entonces, se trata de que te puedas mover y al mismo tiempo golpear. Si te quedas bloqueado, ¡pum!, te vas a quedar bloqueado de piernas y manos, no vas a sacar nada. Y no nos olvidemos, nos tenemos que desplazar. Esto de que en el Wing Chun no se mueven, que están cegados por la línea central, esto no es cierto. Esto es pues gente que viene a practicar aquí o donde sea, que están pocos meses y como escuchan la palabra de la línea central, se creen que todo es la línea central. La línea central habla del eje de uno mismo o del contrario. Entonces yo quiero su eje o quiero su línea central. No quiere decir que yo vaya justo por mi eje para atacarlo. Tendré que abrirme también, retirarme, desplazarme, agacharme, subir. Existe todo tipo de movimientos los tenemos en el Wing Chun. Y el que diga que no, está equivocado o simplemente no ha estudiado todavía lo suficiente. Que hay mucha gente que con sus pocos años de estudio quieren volar o quieren correr. Y esto sucede en el Wing Chun, sucede en el karate, sucede en muchas artes marciales. Muchas personas llegan a su cinturón negro, se ven colgando el cinturón, dice, bueno, pues ya lo tengo aquí, pues ahora me voy a montar una escuela y me voy a poner aquí a repartir leches. Pues yo a toda esta gente le diría que están engañándose ya no solamente a ellos, sino a todo el mundo. Primera, que estamos hablando de personas y podemos hacer daño. Tenemos que conocer muy bien a nuestro cuerpo para poder transmitir lo mismo al cuerpo de otra persona. Tenemos que saber dónde golpeamos y de qué manera golpeamos. Esto de pegarle a una persona, ¡pam!, porque así vas a aprender más. No, las escuelas no están montadas para eso, y menos hoy en día en el siglo XXI. No hay que hacerle daño a nadie, ni hay que pegarle nada, ni hay que hacerle daño para que la gente aprenda. La gente tiene que aprender de una manera natural. Luego el que se quiera pegar, que se pegue, sobre todo con espinilleras, con protecciones, con coderas, con cuquilla, con casco si es posible y con unas guantillas. Y el instructor, el maestro, tendrá que poner una normativa para ese sparring o ese combate, porque a pesar de que sí, somos estudiantes y entrenamos, de que todo vale, tenemos que cuidar al compañero. Si el compañero de aquí se va fastidiado, mañana te vas a quedar sin compañeros. Y además yo vengo aquí a pasar un buen rato, a aprender un arte marcial, un deporte, a pasármelo bien, a estar en forma y no a estar pegándome. Ya sé que he dicho que entrenamos sin reglas, pero no porque un biusao vaya al ojo o a la garganta le tengo que meter el dedo en el ojo al compañero. Me va a decir, amigo, hasta luego, Lucas. No puede ser. Tenemos que sobre todo, cuidar al compañero y ser realista. Esto no es
Ni un manga, ni unos dibujos animados, ni una competición de profesionales del OFC que están preparados para ello, las instalaciones están preparadas para ello y nosotros no. Nosotros somos escuelas, escuelas donde enseñamos, donde el profesor cuenta historias, cuenta cómo se hacen los movimientos y cuenta qué vamos a hacer. Y por eso hay tanta controversia en los vídeos, no, es que fulano o tal Sifu ha dicho tal. Sí, sí, pero no olvidemos que somos enseñantes, somos profesores, maestros, instructores. No estamos hablando de peleas, estamos hablando de cómo enfrentarnos a una persona por igual, a un boxeador, a un karate, a un taekwondo, da igual el deporte que hagamos o el arte marcial, pero estamos hablando de igual de tú a tú, no estamos hablando de competiciones. Y no porque yo me dedique a practicar artes marciales, voy por la calle pensando, a ese le reviento, a ese no, a ese sí, a ese que más alto no, a ese no, que yo soy bajito. Y encima llevo gafas, o sea que no. Hay que ser un poco realista y dejémonos de historias. ¿O alguien ha visto por ahí a Cristiano Ronaldo salir corriendo por la calle, regateando a la abuela de la esquina, cámbiame el balón? No, por favor, no, venga, ya está bien, ¿no? Pues muchas gracias, Sifu. Gracias a ti, Alex, una vez más por... Eso voy a leer. Muchas gracias a ti por tu apoyo siempre, por tu apoyo a todos los deportes, a las artes marciales, el apoyo que le das a esta escuela, que también es la tuya, por cierto, y bueno, y si quieres saber más en la siguiente edición, que será la segunda parte de este libro, pues vienes y te lo cuento. Muchas gracias. Gracias a ti.